Sebastián, nuestro profesor, que ese es el espíritu, ¿ya? Él se le ocurrió esta idea y trabajó por esta idea y preparó todo este escenario para poder desarrollar esta idea de la tesis en los 7 minutos. A mí me corresponde darles la bienvenida en nombre de la directora del departamento, Laura Rueda, quien se encuentra en una actividad en el extranjero, ¿ya? Agradecerles por su presencia y si me lo permite el Sebastián, en 7 minutos. No, menos de 7 minutos. Valorar la importancia de esta jornada, ¿ya? Y espero que sea la primera de muchas jornadas de la tesis en 7 minutos. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo los académicos, tenemos estos hijos no reconocidos que son nuestras tesis, ¿ya? Y que son trabajos que queremos mucho, que nos tomaron mucho tiempo realizar, aprendimos mucho y a veces por el tiempo, por la carga, la familia, todos los compromisos, no llegan al mainstream del conocimiento que son los papers y las publicaciones, ¿ya? Sin embargo, es un conocimiento muy valioso, es igualmente válido, en otra forma solamente, ¿ya? Y este es el espacio para que en esos minutitos cortitos puedan ver ese trabajo que han hecho académicos que han pasado por este departamento, tesis de pregrado, ¿cierto? Que podamos hacer e ir valorando las evidencias que nosotros mismos vamos generando y que no queden solamente archivadas o ahora en un Dropbox, porque antes quedan archivadas en un closet de la escuela, ahora quedan en un Dropbox, lo cual es más terrible. Que lo puedan ver, puedan presenciar esos trabajos que son tremendamente valiosos y que no necesariamente por no estar publicados pierden su importancia, ¿ya? Valoren de ahí, motívense. En una de esas, algunos de los trabajos que van a ver hoy día también abren su mente a nuevas ideas, los sacan de las estructuras en las que se encuentran actualmente. Así que nuevamente gracias, Seba, por tu iniciativa y tu compromiso. Eso es la proactividad, cuando le evalúa la proactividad. Eso es. Hoy día vamos a ver 3 tesis en 7 minutos. Nos va a acompañar en primer lugar nuestra compañera Constanza Briceño, magíster en bioética, ¿cierto? Y nos va a presentar su tesis del magíster que habla de los cuidados al final de la vida. Después vamos a tener a nuestra querida colega Evelyn Álvarez, que ahora viene de la Universidad Central, a presentarnos también su tesis que hizo para su magíster en neurociencia, ¿ya? Otra área del conocimiento que es igualmente útil para los terapeutas ocupacionales. Y finalmente, al último y no por eso menos importante, como se dice, van a poder ver también el trabajo fruto de una tesis de pregrado, ¿no? Un seminario de título, ¿ya? Para que vean la calidad del trabajo, el proceso de ese trabajo, ¿cierto? De una tesis que estuvo guiada por nuestra profesora Miriam Villarroel, donde participó nuestros colegas ahora, ¿cierto? Cristóbal, Valentina, Nashley, en su último trabajo del pregrado, ¿ya? Espero que eso también les sirva de motivación y alguno de ustedes diga, cuando termine mi tesis, quiero estar en los 7 minutos. La 12ª jornada de los 7 minutos, ¿ya? Gracias a la gente en sus casas también. Estamos transmitiendo por streaming, inclusive va a quedar grabado esto también, por si quieren analizar su performance luego, nuestros expositores. Y eso, muchas gracias por estar acá. Sebastián se va a encargar de ser agresivo e incluso violento si es necesario, si es que se sobrepasan de los 7 minutos, porque de lo contrario la actividad pierde sentido, ¿ya? Así que, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, Diego. La verdad que es un agrado poder tener el auditorio lleno. En verdad nos esperanza bastante en el sentido de que los terapeutas jóvenes están interesados en la cultura científica, de poder transmitir, poder
conocer el trabajo que realizamos nosotros día a día. Agradezco la participación de todos ustedes, la participación de la gente que está interesada en las vías, en las redes sociales, y principalmente también a quienes aceptaron la invitación que le extendimos gentilmente, y presentar y publicar su tesis. En primer lugar, ya que somos un buen grupo, vamos a iniciar ya con la primera tesis, inaugurando esta jornada científica. Para mí un honor presentar a esta destacada colega el área de adulto mayor, amiga también, así que para mí es un doble privilegio. Ella es Constanza Briceño, profesora asistente del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, magíster en bioética, y hoy día nos va a presentar en 7 minutos su tesis, con la cual fue conducida al magíster de bioética, denominada como Necesidades de cuidado al final de la vida en personas mayores con dependencia por situación crónica de salud. Un reto a nuestro actual sistema de salud. Así que por favor le damos un fuerte aplauso. Entonces, bueno, como les decía Sebastián, esto fue en el contexto de mi tesis de magíster, el magíster de bioética que hice en esta universidad, y que tiene la característica de ser uno de los, creo que de los pocos, quizás el único, magíster interfacultad, que se realiza el primer año en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el segundo año se realiza acá en Medicina. Por lo tanto, hay mucho de la reflexión filosófica que viene a propósito de ese primer año. Y el nombre es Necesidades de cuidados al final de la vida en personas mayores con dependencia por condiciones crónicas, desde la perspectiva de los cuidadores informales y profesionales de la salud, un reto a nuestro actual sistema sanitario. Un largo tiempo. Y también, bueno, surge porque yo trabajo en la unidad geriátrica de agudos del Hospital Clínico, y ahí nosotros atendemos a personas mayores que no necesariamente están en cuidados paliativos, pero en el último tiempo, en los últimos años, hemos visto que la tendencia es esa, además de hacer como en el fondo actividades de rehabilitación a personas mayores, también estamos centrándonos en esta entrega de cuidados al final de la vida, sobre todo en personas que están frente a una muerte inminente. Por lo tanto, un poco el contexto de este problema es que nosotros somos un país que ya está envejecido, eso lo sabemos. Para el 2050 se espera que el 30% de la población sean personas mayores, y además tenemos dos instrumentos que nos hablan del nivel de dependencia de esta población. En primer lugar, el Estudio Nacional de Salud del 2010, que nos habla que alrededor del 13% de las personas sobre 60 años se encuentran en situación de dependencia, y además el Estudio Nacional de la Dependencia del CENAMA, que fue también el 2009, y que nos habla que también el 13% de las personas sobre 60 años presentan dependencia en al menos una actividad de la vida diaria. Y esas son cifras que además van en aumento. Y es importante considerar que cuando hablamos de condición crónica nos estamos refiriendo a todas estas enfermedades que son cada vez más frecuentes en la población mayor, como las demencias, las enfermedades neurodegenerativas en general, las insuficiencias orgánicas varias, insuficiencia hepática, respiratoria, renal, cardíaca, etc. Personas con esclerosis lateral amiotrófica, con esclerosis múltiple, etc. Son personas que en el fondo conviven con estas patologías el resto de su vida, y que son patologías que se caracterizan porque persisten, porque tienen una lenta progresión, porque además demandan una necesidad de atención en salud constante y frecuente, sobre todo en la atención primaria. Y esto es muy relevante porque alrededor del 88-90% de las personas mayores están adscritas al sistema público de salud. Entonces, además, un sistema que se ve bien colapsado, además desafía la eficacia y competencia de estos sistemas y presenta importantes consecuencias económicas y sociales a la persona mayor y además a las personas que la cuidan. Y la Organización Mundial de la Salud nos entrega la definición de cuidados al final de la vida, que es un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias enfrentadas a los problemas asociados a enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Esa es la definición en la que yo me basé. Y un poco desde esta reflexión más filosófica, que también es lo que me demandaba mi magíster, hay algunos elementos que son centrales. Por una parte, el resguardo de los principios bioéticos que todos cierto conocen: la beneficencia, la maleficencia, justicia, autonomía, además la calidad de vida y dignidad de las personas, la comunicación como fundamento de las relaciones interpersonales, que se ve mucho en esta relación entre la triada cuidador o cuidadora, persona mayor, y el equipo de salud,
los dilemas asociados a los cuidados terminales intensivos, que eso cada vez es más frecuente. Muchas personas fallecen en las unidades de paciente crítico. El concepto de la proporcionalidad terapéutica, que tiene que ver con la limitación del esfuerzo, con la adecuación del tratamiento. Dilemas asociados a la rehabilitación, que muchas veces en esta etapa puede sonar algo incongruente, pero la verdad es que se realiza y tiene importante evidencia de que efectivamente mejora la calidad de sobrevida de la persona. Además, la planificación anticipada de cuidados y directrices o voluntades anticipadas, que tiene que ver con el respeto a la autonomía de la persona, y el buen morir, que es un tema muy interesante y de amplio desarrollo. Y dentro de esta reflexión filosófica aparece también elementos como la responsabilidad, como el cuidado, entendiendo el cuidado como una actitud ética básica, relevando los que se llaman los constructos éticos del cuidar, que tiene que ver con la competencia, la conciencia, la confianza, la confidencialidad. Además, bueno, un poco la relación que surge entre el cuidado y responsabilidad como tal, y además otros elementos, se va en la siguiente, asociado a la fragilidad y vulnerabilidad, no solamente de la persona mayor, sino que también de las personas cuidadoras, que son quienes se llevan todo este peso. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en Chile actualmente? Tenemos una guía clínica de alivio del dolor por cáncer avanzado, cuidados paliativos. Tenemos además guías de distintas patologías, que son las que les mencionaba antes, pero que no hace referencia a los cuidados paliativos. Entonces, ¿dónde fallecen las personas? ¿Quiénes se hacen cargo de los cuidados? ¿Dónde se atienden? La verdad es que eso queda en el aire. Pero tenemos algunos programas que han intentado como sobrellevar esta situación. Uno de ellos es el programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa del MinSal, que se realiza a nivel de atención primaria. Además, el programa Chile Cuida, que es del 2015, un programa que responde un poco más a demandas sociales, que es el de cuidados domiciliarios de Senama, y que tratan un poco de hacer como frente a esta situación. La siguiente. Entonces, esta era mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las necesidades de cuidado al final de la vida de personas mayores con dependencia por condición crónica? Desde la perspectiva de quienes proveen el cuidado y logran nuestro sistema sanitario satisfacer estas necesidades. Y yo hice un estudio cualitativo, hice 23 entrevistas, 12 a profesionales de la salud y 11 a personas cuidadoras. Y un poco resumir las muchas categorías que obtuve en esta investigación, pero las más relevantes tenían que ver con rescatar las necesidades del modelo de sistema de atención sanitaria, la falta de comunicación, de coordinación entre los equipos, además de la persona mayor receptora de cuidado que requiere cuidados especializados, además de los familiares y o personas cuidadoras que requieren de un apoyo, de contención, de educación, etc. Del mismo equipo de atención, nosotros no nos formamos en el pregrado para los cuidados paliativos cuando ya vemos que es una necesidad siempre inminente. Además, dilemas éticos asociados a recursos, adecuación terapéutica, comunicación, coordinación de los equipos, etc. Aspectos relacionados a la muerte es algo que no hablamos y es la única certeza que tenemos, ¿cierto? Entonces, también todo lo que está alrededor. La ética del cuidado al principio de la responsabilidad, la planificación de los cuidados y la importancia de la consideración de la vulnerabilidad, no solamente de la persona mayor que se encuentra en esta situación de dependencia, sino que sobre todo de las personas que tienen que brindarles los cuidados. Se me está acabando el tiempo, pero estoy muy bien. Solo una cita que para mí es muy relevante de una persona cuidadora, que en este caso destaca la necesidad de educación, es decir, como en su desesperación en el discurso, yo solamente quiero saber si esto está bien, si tiene fiebre, si no tiene, qué hago, si tiene fiebre, qué es lo mejor, qué es lo que más va a servir, etc. Necesito que alguien me diga si lo que estoy haciendo está bien o no. Y además otra cita que es de un profesional de la salud, que va a salir ahora, y que tiene que ver con relevar el derecho al buen morir. Casi se va a terminar, estoy en las últimas. Y aquí solamente como rescatar el cuidado como un derecho humano básico, no solamente el de la salud, sino que también el cuidado lo tenemos en nuestras distintas declaraciones y convenciones. Además, la OMS ha hecho un llamado a que los gobiernos hagan algo al respecto. Y además, nuestra misma ley se entra un poco, porque el artículo 16 de la ley 20.584, que es la de derechos y deberes de las personas en su atención en salud, habla que toda persona en estado de salud terminal tiene derecho a cuidados paliativos. Pero en la realidad solamente las personas que tienen una patología oncológica tienen el derecho o el acceso garantizado. Por lo tanto, nos entrampamos y estamos planteando una necesidad que tenemos que cubrir. Y la última, porque me voy a saltar esa, y la última era esa, bueno, es la penúltima. Ella es mi abuela, que siempre la coloco porque ella fue la que inspiró esta tesis, y que ella, creo yo, analizando, pudo vivir un buen morir y se le pudieron entregar cuidados paliativos, pero porque había un interés, ¿cierto?, como desde mí, desde la familia, para que esto sucediera, y un poco la motivación para que esto siga ocurriendo con otras personas mayores. Ahora sí es la última. La creación de un programa nacional de cuidados al final de la vida,
que fue un poco el resultado de toda esta revisión y todo este estudio, y los elementos que, a partir de lo que pude rescatar de las mismas entrevistas y después de otras revisiones que he hecho, los pilares que debiese tener para que pudiese funcionar. Por un lado, un equipo interdisciplinario que tenga una formación en cuidados paliativos que respete la atención centrada en la persona, infraestructura y tecnologías mínimas y adecuadas que faciliten la coordinación y comunicación, vínculo con comunidades y organizaciones e instituciones también, sobre todo relevando la asistencia espiritual que salía como una necesidad muy importante, la activación de las redes locales, énfasis en lo domiciliario, sobre todo reforzando el nivel de atención primaria y el que llamamos cuaternario, que no se habla mucho, pero es el cuarto nivel de atención que tiene que ver con esto particularmente, con el cuidado de personas que ya en el fondo volvemos a la casa a cuidar, y además la continuidad de los cuidados. Otro pilar, la territorialidad, y con una fuerte base comunitaria. Y lo último, que exista un compromiso ético por parte de los equipos, atención oportuna y criterios de calidad que aún lamentablemente no es algo que sea transversal a todas las necesidades de estas personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Como primera vez vamos a ser un poquito más laxos con el tema del tiempo, así que no va a haber dificultades. La idea es que sea un desafío y sea un formato atractivo de poder presentar realmente. ¿Cuántas hojas fueron tu tesis? 185. Entonces, si uno le interesa un poco el tema, la verdad que ver un librote de 180 y tantas páginas, la verdad que es bastante poco motivador. Entonces la idea es que esto sea por lo menos no, en principio, no es que es un tema muy interesante, pero en principio es un tema bastante poco motivante de poder revisar o ver. Entonces la idea es poder a través de estas presentaciones tener al menos una introducción, y quien esté interesado de seguir trabajando y conocer la metodología se puede acercar a la profesora Constanza Briceño y poder trabajar más en ese tema. Ahora vamos a presentar a la profesora Evelyn Álvarez, profesora de la Universidad de Chile, actualmente profesora de la Universidad Central, magíster en neurociencia, también es colega del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ella nos va a presentar su tesis de magíster conducente al grado, representación consciente de las acciones, rol de la corteza prefrontal y parietal, estudio neuropsicológico. Buenos días, parece. Muchas gracias por la invitación a los colegas. Siempre un honor volver a la casa, ¿cierto? La casa de origen. Además, tantos años que también hice clases, así que me trae recuerdos. Venía caminando y venía recordando, ¿cierto? Bueno, lo mío como que es... Primero fue un desafío, no me descuento todavía. Fue un desafío porque primero fue hace muchos años de mi vida, el 2009, lo voy a remontar. Segundo, porque fue una etapa oscura de mi vida porque me separé ese año. Entonces, terminar la tesis fue también un desafío. Entonces, el desafío ahora cuando me dijo, yo dije, ya sí, no hay problema, y me puse a buscar la información y no tenía disco duro, no tenía nada, parece que lo quise borrar ese año. Así que al final pude rescatar de alguna parte ahí la tecnología, o sea, la modernidad, ahora que hay cosas todo online, pude rescatar, así que esto es lo que voy a presentar, el rescate de esa misión casi imposible, pero lo logré. ¿Ya? Lo otro, a lo mejor, claro, es fuera dentro del contexto de la terapia ocupacional propiamente tal. Mi tesis, en el fondo, como era de neurociencia, tiene otro enfoque, pero espero que les sirva de entretención. ¿Ya? Fue una tesis que me costó además sacarla. Eso también es sugerencia a ustedes cuando hagan otros subgrados, saquen su grado. Busquen algo que les guste, pero que no sea complejo. En mi caso fue súper complejo encontrar pacientes parietales que después lo vamos a ver, me demoré 3 años. Entonces, fue más largo. Como sugerencia, trate de hacer algo simple, pero elegante. Ya, para que lo pueda terminar, porque finalmente el grado académico es una cosa importante, pero lo que usted va a desarrollar después, si le gusta investigar, lo va a seguir haciendo, así que eso, ahora sí puede. Esa fue la introducción, ¿verdad? Ya, entonces, a mí me tocó la representación consciente de la corteza, consciente de las acciones y el rol que cumple la corteza prefrontal y parietal. Sí, aquí está como media desfasada. Pues la representación consciente de las acciones es un concepto que se trabaja desde las neurociencias, que corresponde a una red neural que está de forma activa, ¿cierto? Que mantiene la información de una meta a lograr, ya que nosotros lo tenemos de forma activa y sabemos un poco qué es lo que tenemos que hacer. Y
dentro de la representación consciente de las acciones se plantean 3 momentos: la planificación, el monitoreo y la corrección. ¿Ya? Siga, por favor. Dentro de la representación, avanza porque son varias... Otra más. Eso. La representación consciente de las acciones propias, es decir, cuando uno ejecuta su acción, tiene estos 3 momentos también: planificación, monitoreo y la corrección. Se plantea y se ha visto que el monitoreo y la corrección, o sea, todas están en la corteza prefrontal, ¿ya? Pero el monitoreo, es decir, que yo me dé cuenta de que me equivoqué en una acción, está en la corteza prefrontal, en una zona más medial, que está en la corteza cingulada anterior, y en la corteza prefrontal medial, ¿ya? Eso se ha visto que en el fondo con sujetos que han tenido lesiones prefrontales tienen dificultad en darse cuenta de un error. Y después al momento que uno, porque uno si se da cuenta de un error, ¿cierto?, lo corrige. Esa es como en teoría lo que hacemos. Entonces después que corregimos también se ha visto que la corteza prefrontal también media este proceso. ¿Ya? Entonces los sujetos que tienen estas lesiones, por ejemplo por accidentes vasculares, TEC, o un tumor por ejemplo, tienen dificultad en darse cuenta del error y corregir. ¿Ya? Eso es importante. La que viene, por favor. Cuando se habla del monitoreo de... Otra más. Me quedo medio desordenado. Cuando hablamos de la representación consciente, pero de las acciones de los otros, no hay mucha información en ese momento, que estamos hablando de 2009. ¿Ya? Pero sí sabía la existencia de la neurona en espejo. No sé si la han escuchado alguna vez, ¿cierto? La han visto en fisiología, donde plantea, ¿cierto? Hay un circuito que está la corteza parietal, prefrontal y la zona temporal. Y lo que plantea es que estas neuronas se activan cuando nosotros observamos a otra persona ejecutar una acción con una meta lograda. ¿Ya? Se observó primero hasta en primates no humanos, ¿cierto? Los monitos que, por ejemplo, observaban una acción y eran capaces de activar estos circuitos de la zona prefrontal, parietal y del sur. ¿Ya? Es muy importante recordar que las neuronas en espejo se activan solo con una experiencia que nosotros hemos vivido. Es decir, yo, por ejemplo, nunca se me va a activar si es que yo, por ejemplo, a ver qué puedo hacer, lo que no he hecho, por ejemplo, que fuera una cosa de como elongación máxima, no sé, como experiencia corporal, no se me va a activar eso. Pero, por ejemplo, si digo que he trotado, sí voy a ver si una vez una persona trotando se me va a activar esta red. ¿Ya? La que viene. Frente a eso, frente a otra más. La pregunta de mi tesis, en el fondo, la anterior, correspondía a dos elementos: saber cómo se participa en la corteza prefrontal y parietal en el monitoreo de las acciones propias y del monitoreo de acciones que ejecutan otras personas. Entonces tiene 2 preguntas o 2 acciones, 2 experimentos, que es de ejecución, es decir, que las personas con lesiones parietales y prefrontales ejecuten una acción de desajuste visomotor, que después lo voy a explicar rápidamente, y una tarea de observación de desajuste en estas personas con esta lesión. ¿La tiene? Bien. No el video todavía. La que viene. El paradigma lo voy a explicar. Es un paradigma que se llama de Nielsen, que lo que hace, eso, muchas gracias, es que nosotros tenemos que dibujar una línea que une estos 2 puntos a la instrucción que se da en una tabla gráfica, pasa por un computador y se proyecta de la pantalla. Entonces uno ve el reflejo, ¿ya? Ve el reflejo en un espejo. Allí más o menos lo que se puede ver, o lo que ver ahí, en este caso era la Tatiana, que de ahí cómo se hacía la línea. Y lo que hace el computador o el sistema es que va haciendo una perturbación hacia el lado derecho. Entonces, para que uno pueda hacer la línea correcta, tiene que ir inclinando de a poco la mano hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Esto se llama tarea de desajuste visomotor, la que viene. Entonces, tenemos 2 momentos. Otra más. Tenemos la tarea de ejecución, que la tarea de... no importa. La tarea de ejecución... Esto es para que se mantengan atentos. La tarea de desajuste visomotor de ejecución tiene dos variables de investigación. La primera es ver si los sujetos son capaces de darse cuenta de que hay que hacer una inclinación ya durante la tarea, y reportan el momento en que realizan esta línea, porque tienen que hacer 20 líneas, 21 líneas, y ver en qué momento reportan ese cambio que tienen que hacer. Y la adaptación motora, es decir, qué tan correcto les queda la línea, qué están entre lo real, o sea, lo real y lo ideal para que la línea quede derecha. O sea, se calcula cuál es la diferencia. La que viene, por favor. Y el otro momento experimental es a través de la observación de video. Ahora acaba el video. Y la tarea de observación, se les muestra un video a las personas en la cual tenemos que detectar, son 2 momentos, que es ver cuándo detectan el error y después cuándo dan la solución al problema. Ya hay un video que es un poco antiguo en realidad. Entonces la persona se les pregunta si detectan si hay algo que está fallando, y después la otra pregunta es qué es lo que tiene que hacer la persona para corregir este error que está haciendo la persona. ¿Sí? ¿A ti tocó? ¿Fuiste de mi experimento? Ya. Ya. El resultado
los resultados de esta investigación, en la etapa de ejecución de la tarea, se observa que los sujetos controles todos detectan el error, los prefrontales mitad detectan y la mitad no, y de los parietales uno detecta, porque cuesta un mundo encontrar las muestras, por si acaso. En neuropsicología no es lo mejor como en investigación clínica, donde son muestras puntuales. Y en los sujetos parietales, 2/3 no lograron detectar este problema. ¿Ya? La que viene, eso es lo mismo, ¿cierto? La que viene, ya. Y cuando hablamos de la adaptación motora, es decir, cuando tenía que haber esta diferencia, ¿cierto?, del área entre lo ideal con lo real, esto es súper interesante. Se observa que los sujetos del grupo, por ejemplo, prefrontal, es lo que ya sabemos, que ellos no son capaces de corregir la tarea, ¿cierto? Entonces tienen un área mayor de error. Pero los sujetos parietales se comportan muy similar a los sujetos controles, es decir, a pesar de que la mayoría no se dio cuenta, o sea, de los 3, solo uno se dio cuenta, pudieron tener una adaptación motora correcta. ¿Ya? No se dieron cuenta, pero se adaptaron. La última, por favor, la siguiente, quedan 2 parece. Y en cuanto al grupo de las respuestas del video, todos reconocieron el error, es decir, todos se dieron cuenta, es decir, parece que es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Porque los prefrontales, los parietales y los controles, todos nos dimos cuenta, todos se dieron cuenta del error. Pero al momento, por favor, la que viene, otra más, eso, al momento de dar la solución, los prefrontales, solo 2 de los 12 pudieron dar soluciones, ¿ya? Y que lo que se encuentra es que los sujetos, en el fondo, prefrontales mantienen esta dificultad de corregir las situaciones, porque a pesar de darse cuenta del error, no fueron capaces de generar una estrategia para solucionar el problema, pero los parietales se comportaron, digamos, de forma igual que el grupo control, es decir, todos lograron dar una solución correcta. Y la última, ¿parece? Sí, es el resumen. Conclusión. Los sujetos prefrontales, es que esto es un visto, parece que el programa lo ve distinto. Los sujetos prefrontales tienen dificultad para la ejecución de su tarea en monitorear y corregir, y los parietales solamente tienen dificultad en el monitoreo, se autocorrigen solo. Pareciera que hubiera un mecanismo inconsciente en el proceso, y al momento de observar, es importante que los sujetos parietales se comportan igual que los sujetos normales. Eso es todo, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Evelyn. Es bueno contar que también, bueno, esto es como algo personal, con el permiso de la Evelyn. Ella es una especie también de, para mí, una mentora, porque yo gracias a ella estoy trabajando en el hospital, también estoy finalizando mi magíster en neurociencias, por lo tanto también es un agrado poder haberle invitado y que haya aceptado nuestra cordial invitación a esta jornada, así que para mí también me emociona mucho y me pone muy contento de poder contar con Evelyn presentando lo que tanto nos gusta, ¿ya? Entonces ahora en tercer lugar vamos a presentar a colegas, ya colegas todos, terapeuta ocupacional Nacheli Aros, terapeuta ocupacional Cristóbal Catalán, terapeuta ocupacional Valentina Proboste, que egresaron hace muy poquito, y esta es su presentación de tesis de seminario de título de pregrado, por lo tanto está muy cercano a lo que ustedes están viviendo actualmente. Este seminario está dirigido por la profesora asistente del departamento, Vivian Villarroel, que se encuentra también aquí, que es magíster en Educación de Ciencia de la Salud, y el título del seminario de título conducente al grado de licenciatura en Ciencia de la Ocupación y Terapia Ocupacional se denomina como Demandas en el quehacer de la terapia ocupacional en salud física y formación de pregrado. Así que por favor lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por la invitación, estoy recién titulada. Y bueno, como explicaba Seba, este es el contexto de nuestro seminario de título que realizamos el año 2016. Se llama Demanda en el quehacer de la terapia ocupacional en salud física y formación de pregrado. Esta es cortita, así que no me voy a pasar. Bueno, entonces nosotros al investigar descubrimos que no existen evidencias, como en las revistas de terapia ocupacional o en otros formatos, que no hay información sobre si las personas que estudian, los terapeutas ocupacionales que estudian el pregrado y se desenvuelven en el área de salud física, si es que sus conocimientos adquiridos fueron suficientes para este desempeño.
Por lo tanto, nuestro propósito era indagar sobre el aporte que tiene la formación de pregrado en terapia ocupacional en el área de salud física para desempeñarse en esta área y responder así a las demandas actuales de salud que tiene la población nacional. Bueno, este igual fue un estudio muy acotado a la región metropolitana en el Servicio de Salud Pública. Como objetivo principal entonces fue establecer orientaciones formativas de pregrado que se requieren para el desempeño profesional satisfactorio del terapeuta ocupacional en el ámbito de personas con problemática de salud física. Y tuvimos como objetivo específico identificar los saberes y competencias que se entregan en la formación de pregrado para el luego del desempeño. El segundo objetivo es describir las demandas que requieran los terapeutas ocupacionales en su trabajo día a día y además identificar la percepción que tienen los terapeutas que se desenvuelven en esta área sobre su formación de pregrado. Nuestro diseño y nuestro método, utilizamos una metodología mixta. Para recolectar los datos usamos dos formas principales, que fue un cuestionario que fue autoaplicado por los propios terapeutas ocupacionales que trabajan en el área de salud física de servicios de atención pública en la región metropolitana. Esto lo hicimos llegar a través de correos personales, a través de la bola de nieve primero, y luego lo publicamos en las redes sociales de Facebook, no sé si lo habrán visto por ahí. Y además hicimos una revisión documental de las universidades que imparten terapia ocupacional en Santiago, y de esta incluimos 12 universidades que tenían al menos una generación de egresados en 2015. Y una de las mallas que utilizamos fue de una universidad que no voy a decir cuál es, pero la malla antigua porque se cambió hace poquito. Bueno, como criterios de inclusión entonces, que trabajaran entonces en el área de salud física, atención del sector público, región metropolitana, que hayan egresado hace 10 años o menos y que hayan estudiado también en Santiago. Bueno, entonces obtuvimos una muestra de 16 participantes, y les comenté que era un estudio muy acotado, de 4 universidades distintas, que trabajaban 9 en la atención primaria de salud y 7 en la atención hospitalaria. Y bueno, la mayoría, 15 personas, tenían una jornada de 44 horas semanales. Bueno, como es un tiempo acotado, vamos a destacar solo algunas de las preguntas y algunos de los ítems que utilizamos en nuestro diagnóstico. Entonces, las patologías que más se veían en la atención que tenían los terapeutas en el área de salud física era el ACV, accidente cerebrovascular, las lesiones nerviosas y personas con artrosis, y las problemáticas de salud que menos ellos veían era el delirium, la demencia y la enfermedad crónica no transmisible y la esclerosis múltiple. Bueno, cabe destacar que todos los profesionales, en cuanto a la percepción que ellos tenían, todos ellos dijeron que en su formación de pregrado recibieron conocimiento respecto a estas 17 patologías. En cuanto a algunas técnicas y estrategias de intervención, la ortótica, la estimulación cognitiva y la ergoterapia son utilizadas por todos los profesionales en el área de salud pública con sus pacientes. Y además les preguntamos si ellos consideraban que era indispensable aprenderlos en pregrado. Frente a esta pregunta, 12 dijeron que la ortótica que era importante y estimulación cognitiva, y ergoterapia, pese a que los 16 lo utilizan, 8 dicen que es importante aprenderlos en pregrado. Eso podría ser tema de discusión. Bueno, en cuanto a las habilidades y competencias, aquí es importante destacar que todos refieren que lo más esencial de su formación de pregrado son las actividades prácticas, el entrenamiento en los conocimientos que se les entregan en pregrado. Los participantes se mostraron mayormente conformes con las metodologías de enseñanza y de evaluación que se utilizaron, y bueno, de nuevo, las experiencias prácticas, tanto la práctica profesional como las otras actividades más pequeñitas, resultaron muy importantes para su aprendizaje. Se consideran indispensables para favorecer las habilidades y competencias del profesional al desempeñarse. Siguiendo con este punto, nosotros les preguntamos si ellos realizaron estudios posteriores para desempeñarse en su trabajo actual. Llama la atención que de los 16 participantes, 15 sí requirieron estudios posteriores, tanto de diplomados, cursos y magíster. Y llama la atención que esto igual está muy ligados al hacer mismo de la terapia ocupacional, la ortótica, la estimulación cognitiva, que es lo mismo que ellos refieren, que en el fondo la práctica y el hacer son los que van favoreciendo más las competencias del profesional. Ya. A modo general, entonces, los participantes se mostraron conformes con la formación de pregrado que recibieron para desempeñarse en el área de salud física.
Pero pese a esto, no se debe olvidar que las demandas que tiene la población son dinámicas. Entonces, las instituciones también tienen que ser capaces de ir adaptando considerando estas dinámicas para también incluirlo en su formación de pregrado y dar la respuesta correspondiente para que nosotros, los terapeutas ocupacionales, estemos preparados para trabajar con esta población. Por último, una frase. Claro, que la terapia ocupacional es una disciplina del hacer, la clasificamos como un desempeño práctico. Es importante entonces que se proyecte este principio en la formación de pregrado de terapeuta ocupacional en salud física. Bueno, le agradecemos a Valentina quien hizo la presentación. Estuvimos 21 minutos aproximadamente escuchando interesante trabajo. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a tomar un minuto para poder disponer de la sala para que todos los presentadores estén acá y ustedes puedan preparar todas las preguntas que ustedes quieran. Así que por favor, que si alguien tiene un cafecito de los invitados, la idea es que puedan también discutir, ustedes también ponerse a pelear si es que gustan, además del tema de metodológico, pero la idea es que también saquen ideas de aspectos metodológicos, también recomendaciones prácticas sobre el tema de la investigación y los temas que han tratado. Así que no sé si tiene alguna pregunta, algún estudiante, algún participante. Les quedó todo muy claro. Ya, entonces yo voy a decir un poco. Eve, ¿nos podría contar un poquito de en qué consiste un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Estudié esa materia. A ver, reprobada. Mira, de lo que me acuerdo un paradigma, pero es como, a lo mejor puede explicarlo mejor que yo. No, Gregorio, por favor. Gregorio. un paradigma es un metalenguaje de la ciencia. Ya, por la respuesta. Pero que va modificándose según distintos hechos históricos, sociales, que van cambiando las visiones de los distintos paradigmas científicos que van creciendo. ¿Sí? Pero en relación a los paradigmas de evaluación, por ejemplo, esa pauta, esa forma en que tú evaluaste, ¿qué evaluación, cómo se denominaba? La tarea de desajuste. Exacto, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se desarrollan? O porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en modelo animal y trabajo en algunas técnicas como el T-Maze, como algunas tareas cognitivas. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y para qué sirven? O sea, desde la neuropsicología, una forma de entender que partió como en su historia fue a través de la daño-lesión. Entonces se veía el daño que tenía y se ponía a los sujetos a distintos tipos de pruebas, por ejemplo, lesiones en parte de la neuropsicología, que es una forma de entender una visión científica de la parte neurológica, parte con Phineas Gage, que es una persona, voy a contar la historia del origen, es una persona, un trabajador que trabajaba en la línea férrea, un hombre intachable, amante de su familia, qué sé yo, estaba trabajando en la línea férrea, como trabajaban en esa época, hace 1800 con explosivos, le atravesó una picota por la zona orbital y salió por la parte frontal. Ahí esa persona, después de ese evento, cambió su vida, se volvió empezó a disfrutar, en un vividor desajustado, él hacía como cambió su conducta. Entonces de ahí, por ejemplo, parte entender un poco esta forma de daño, relacionarla con ciertos tipos de conductas desde la neuropsicología. Y la neuropsicología se basa mucho en eso, por eso utilizamos, por ejemplo, en este estudio sujetos por lesiones parietales, prefrontales, bien detalladas, por ejemplo, por eso fue difícil. Por ejemplo, tenía que ser sujetos parietales, solo parietales, no podía tener una lesión asociada a las zonas prefrontales o a temporal, solo parietal. Porque en el fondo uno no puede infligir el daño, o sea, porque un poco así funciona el modelo. Y por lo tanto costó mucho encontrar ese tipo de sujetos. ¿Ya? Entonces, desde la neuropsicología un poco pasa esa historia y se va modificando, porque ahora, por ejemplo, existen otros elementos que ustedes pueden ayudar, por ejemplo, toda esta estimulación magnética transcraniana, no sé si han escuchado, que se hacen descargas, por ejemplo, de voltaje, pero no de electroshock, sino que descargas bajas, que lo que va a hacer es bloquear una zona del cerebro. Entonces, uno que puede hacer es decir, como simular una lesión prefrontal, y uno pone al sujeto nuevamente una prueba, por ejemplo, cognitiva, o simular una lesión parietal, que eso es como en los últimos 10 años, pero en Chile yo creo que todavía estamos en pañales en desarrollar ese tipo de técnicas. No sé si algo explica la... Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Por favor. Constanza, sí.
Lo que pasa es que cuando veía... o nos vamos cambiando, seguimos con Evelyn. ¿Sí? No, lo que pasa es que me llamaba la atención cuando tú mencionaste todos estos pilares, que lo encontré súper interesante, los pilares al final, de cómo estructurar, ¿no es cierto?, un programa, lo que sea. Dentro de tu experiencia y cómo has podido ver un poco las políticas públicas, ¿qué pasos habrías que seguir o cómo poder instalar con acciones como, a lo mejor políticas y también pequeñas, de instalar esta necesidad? Bueno, existe, pero que se visualice. Porque yo después pensaba, decía, bueno, sería súper interesante, decía, la Constanza conociendo toda esta realidad, teniendo estos elementos, nosotros como universidad pública, decía, hacer cursos para específicos de cuidado del morir. Del buen morir, sí, claro, pero es que el paliativo siempre está asociado con lo oncológico también. Claro, como lo que existe actualmente. Claro, es que ese es el cambio que hay que partir Ese que haciendo. cambio. Entonces, yo decía, claro, formar, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo que acciones? Bueno, lo más interesante es que las entrevistas que yo hice a los profesionales de la salud fueron personas que están muy metidas en el tema. O sea, hice una selección como este muestreo muy teórico y tuve muy buena disposición, además de las personas que entrevisté. Entonces, para todos era muy evidente esta necesidad de un programa, pero yo creo que el cómo hacerlo específicamente es donde había grandes problemas, porque cuando uno hace un programa en general, un programa público, tiene indicadores. Entonces, decían, bueno, la dificultad en este caso, ¿cuáles son los indicadores? Ya, el buen morir, pero ¿cómo yo eso lo puedo después reflejar en un indicador? No es, por ejemplo, el Plan Nacional de Demencia que se lanzó recientemente, dice, bueno, tenemos con los mismos cuidadores o con la misma persona quizás en relación a los cuidados que está recibiendo, podemos ir midiendo como la efectividad. Y en este caso se volvía un gran problema y cuesta además hacer el cambio de, por un lado, como entender que el buen morir también tiene que financiarse, porque eso está fuera de todo como las consideraciones de presupuesto, y además, y quizás lo más difícil de todo como para cambiar, es entender que la muerte es algo absolutamente natural, porque nosotros en general como profesionales de la salud estamos formados para curar o cuidar cuando, ¿cierto? Como pensando en que la persona va a mejorar, claro, que no, como evitando el morir. Entonces existe todo un tema social alrededor de la muerte, que es como quizás es el primer paso antes de cualquier cosa. De hecho, los cuidados paliativos suena muy como fuerte cuando una persona le dice que está en cuidados paliativos, pero cuidados paliativos debiesen iniciarse cuando una persona se diagnostica de una enfermedad crónica. Y una enfermedad crónica es la hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, hacer ese cambio y que alguien diga, chuta, tengo hipertensión o tengo diabetes y estoy en cuidados paliativos, es que está en cuidados paliativos porque esa persona nunca se va a curar de su hipertensión, nunca se va a curar de su diabetes. Entonces, entender que los cuidados paliativos comienzan además cuando se diagnostican estas enfermedades también es como un gran paso que quizás de a poquitito eso va a ser más fácil de modificar, porque hoy en día hablamos de cuidados paliativos como en distintas etapas además. O sea, se ha especializado tanto el tema que hablamos de cuidados paliativos terminales cuando recién estamos como frente a esta inminencia de la muerte, que se habla de plazos, 6 meses, etc. Pero cuidados paliativos, cualquier persona con una enfermedad crónica está de alguna manera en cuidados paliativos. Interesante. Coti, siguiendo un poco eso, llevándolo a la escuela, incluso a la escuela de terapia ocupacional, a la formación de los estudiantes de pregrado, ¿qué nos falta, qué nos sobra, qué debería ser según este plan, estos ejes que tú estuviste mencionando? No hemos tenido una formación tan específica en ese ámbito, y los terapeutas en todo Chile, ¿qué es lo que tú, si estuvieras a cargo con dinero, con recursos, con la posibilidad, aparte de viajar, con la institución también de la escuela, cuál sería como los principales ejes de trabajo para poder llevar a cabo esta intención de un buen morir, un buen cuidado? Sí, es que hay un tema como de la formación de los conocimientos como tal, y además hay un tema de la formación valórica, que también es algo que de alguna forma tiene que verse en el pregrado también. Cuando yo me empecé a interesar en este tema, no fue en el pregrado, fue cuando hice mi práctica en 5º año, porque ahí me tocó vivir la relación con una persona que estaba en cuidados paliativos en el contexto de una práctica. Y ahora con otras personas que ahora están en 5º año, también les ha pasado eso cuando se enfrentan a personas que están en esa situación. Entonces también a veces es difícil cuando uno hace una clase en el pregrado sobre este tema, uno no logra dimensionar después el impacto que tiene las mismas acciones que uno hace como terapeuta en pro como de la calidad de vida de esta persona.
Entonces quizás, claro, primero, bueno, hay que, yo creo que meter el tema directamente en el pregrado, no todas las, o sea, si uno ve mismo acá en terapia, en general no hablamos de cuidados paliativos, muy poquito, quizás ahora un poco más que antes, o si nos vamos, no sé, a nutrición, a fono, en general tampoco hablan de cuidados paliativos, quizás medicina, enfermería son quienes están empezando a hablar, entonces tenemos que poner el tema, empezar a revisar lo teórico, revisar las acciones asociadas y también empezar a trabajar en equipo realmente. Y nosotros tenemos esta instancia de los MIM, por ejemplo, como curso, que son en el fondo como un momento, como un espacio, claro, particular que permitiría empezar a trabajar con estos temas, porque cuando uno trabaja en cuidados al final de la vida, y quizás en geriatría, pero lo digo desde mi perspectiva muy sacada, uno empieza como a indiferenciar los roles. Al final todos hacemos de todo, independiente de la disciplina, pero es en pro de un objetivo final que es el bienestar de esta persona. Entonces, también hay que, yo creo que hacer un gran cambio en relación al trabajo interdisciplinario y cómo uno lo empieza a vivir en el pregrado también, porque uno defiende mucho como soy terapeuta y hago esto, pero al final después en la práctica uno empieza a hacer de todo y otras personas también hacen lo que uno hace y está bien, porque al final el objetivo es otro. El beneficio de lo Claro. Gregorio. ¿Y cómo pondría lo cultural ahí? Lo cultural. Sí, el lado paliativo, ¿cómo O sea, es pondría? que eso es algo esencial porque nosotros además tenemos diferentes visiones de la muerte también a partir de las distintas culturas. Entonces, claro, ahí es súper importante, nosotros tenemos en nuestra misma ley, habla de esto de la pertinencia cultural. Entonces, ¿cómo hacemos para respetar, por ejemplo, que una persona quiere fallecer en tal lugar o no quiere en el hospital, quiere en su casa o quiere en su tierra, quiere como cosas así muy, muy concretas? Quizás ese es el mayor desafío porque ni siquiera logramos todavía tener como una base como que respete verdaderamente la dignidad de la persona al momento de la muerte, pero quizás el salto que viene es además ir como respetando realmente esta pertinencia cultural. No sé si como ese concepto logra como hacerlo ver, pero eso yo creo que es súper interesante de empezar a profundizarlo más porque además entendemos la muerte de muy distintas formas. Entonces nosotros tenemos una visión que predomina en este país, pero que también hay otras visiones dentro y que tampoco estamos respetando mucho quizás. Quisiera como un poco, yo creo que a lo mejor nos pasa que hay a nivel profesional que tenemos mucho el objetivo de lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra meta, pero en el fondo pasa que no hay una valoración de los procesos personales de cada sujeto con los que estamos. O sea, pensaba ahora también en el nacimiento, también hay una problemática, aparece en nuestras transiciones al momento de tomar decisiones, tanto al nacer como al morir o al enfermarse. O sea, como yo vivo mi enfermedad, tampoco a veces nosotros respetamos un poco las decisiones que toma el sujeto, como la familia. A lo mejor nos falta todavía en ese proceso como de discutirlo más o apoyar más en esas transiciones, porque son transiciones importantes en nuestra existencia. O sea, sumarme a eso, que un poco cuando tú hablabas de los indicadores, de que había, ¿qué indicadores tengo para un buen morir? Y un poco se cruza con lo que tú decías, Gregorio, lo cultural. Para mí un buen morir es morir de esta forma, de otro. Entonces, ¿qué indicadores habrían ahí para decir, esto lo voy a medir así? Es complejo. Y también pensando y vinculando lo que tú dices con el pregrado, yo pensaba en el seminario de título que hicieron los chiquillos, que de verdad que no aparece en ningún momento esa temática o esa necesidad de los profesionales que trabajan en el área de salud física, que uno podría pensar, y bueno, están con ACV trabajando, son las principales problemáticas que pueden llevar a la muerte también. No aparece, no sé si yo no lo recuerdo, no aparecen y de verdad que nos surge la necesidad porque no hay una conciencia también como colectiva de los roles que tenemos como profesionales de la salud y claro, menos va a aparecer en el pregrado, ni menos como una necesidad tampoco. Entonces va más a lo técnico, al objetivo un poco también que tú dices tú, lo técnico, la ortótica, y cómo me vinculo yo y qué aporto en esa atención desde la formación de pregrado. Haciendo ese vínculo, chicos, ustedes que están recién egresados y de hecho Cristóbal nos acompaña también en el hospital, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de su estudio con respecto a lo que ustedes iban viviendo en salud física, recién terminando en la media antigua el ramo de salud física, estando trabajando ahora, haciendo práctica? ¿Cómo lo vincularon un poco con lo que ustedes iban leyendo? ¿Estamos los terapeutas ocupacionales en Chile bien formados en el área? ¿Qué nos falta? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en ese estudio?
sea, bueno, de partida las mallas en general cuando revisamos desde nuestra propia experiencia y como comparando con otras instituciones son bastante similares, o al menos la malla antigua nuestra, como que toda la formación de salud física, claro, parte con la formación básica, ciencias básicas, luego vamos a modelos de intervención, etcétera. Y finalmente las prácticas profesionales, que es como la instancia que uno pensaría donde puedes aplicar en primera instancia, antes del mundo laboral, digamos, todo lo que uno ha aprendido o no, es algo que si bien todos los participantes pasaron por una práctica profesional en el área, no es algo obligatorio. Entonces, toda la experiencia que uno podría tener, me perdí un poquito en el foco, pero en el fondo, todo lo que uno trae desde el pregrado en la teoría llega a aplicar en el momento, en la práctica o al momento laboral, ya da lo mismo en qué punto, perdón, pasa que cuesta llevarlo a la práctica y cuesta un poquito visualizar, por ejemplo, las pautas de evaluación. ¿Cómo lo estoy llevando yo a lo práctico? ¿Cómo estoy evaluando yo a esta persona? Ok, yo sé que hay que aplicar tal pauta, ¿sí? ¿Cómo la aplico? Ya, de tal forma. Pero pucha, justo pasa que a la persona le pasa tal situación, está en un procedimiento, está haciendo otra cosa, no me pone atención. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo resuelvo yo esa situación? Y es algo que se vio bastante, o sea, ¿cómo llevo yo lo práctico? Y cómo además resuelvo las situaciones, como lo mismo que decía la Val, o sea, destacando todas las actividades prácticas que es lo más faltante o lo que más se extraña en la formación. Eso es lo que necesitamos. Claro, en sentido como este vínculo, esta relación de traspaso, desde que uno en la universidad ve solo teoría, ve pauta de evaluación, y uno le gustaría tener como un usuario que estuviera atento, te pudiera contestar todo, hacer el fin, hacer el parte, y de repente tú cuando te enfrentas a la práctica es completamente distinto, está en otras condiciones, en otro nivel de atención. Es muy difícil porque si uno quisiera practicarlo realmente en una universidad, en un espacio protegido donde pudiese hacerlo, más allá de una simulación, es complejo porque cómo uno va a traer quizás a una persona, a un paciente acá, es difícil esa parte. También pasa algo que me llamó mucho la atención, es que nosotros preguntábamos las razones de por qué aplicaban o no aplicaban ciertas cosas. Y una de las razones que igual encontramos fue el tiempo de intervención. O sea, las personas que están en APS tienen 30 minutos de intervención y obviamente no pueden aplicar todas las pautas del mundo, el modelo al pie de la letra, el MOOC, por ejemplo. Entonces ellos van muy a la práctica. Y también pasa esto, claro, en los cuidados al fin de la vida, que finalmente uno se encuentra y dice, ya, quizás estoy preparado para rehabilitar, para que mueva, que el rango y la cuestión, pero finalmente uno tiene que ser más práctico y pensar como en la tranquilidad y en la mejoría de la persona desde lo espiritual y desde su confort también. Y que un poco ese proceso de, o sea, porque también hemos sido hartos años profesores del área física. Yo siento que es un área en terapia ocupacional, como el área siempre, que los estudiantes salen como nunca entiendo, como que siempre hay una dificultad en ese proceso de aprendizaje. Personalmente creo que a lo mejor la complejidad es porque el área de salud física tiene áreas muy especializadas, como que si me dediqué a traumato, me dediqué a neuro, reumato, y a veces también nos toca hacer de todo. Pero en el fondo también es un lenguaje un poco complejo, profundo también en esas subáreas. Entonces es complejo que en pregrado uno logre porque uno lo adquiere, pero no traspasa esa información, porque como en el aprendizaje motor es un momento de adquisición que uno cuando lo que hace en pregrado, después lo que uno hace tiene que llegar, cuando uno llega al dominio es el transferir ese aprendizaje, que es decir, que el usuario que me llegue, yo soy capaz de ocupar esa estrategia y eso a lo mejor viene en etapas posteriores del egreso. Que en el fondo cuando estamos en segundo, yo creo que en segundo o tercer año de trabajo, o segundo año de trabajo, final de un año de trabajo, yo creo que recién uno logra integrar lo que aprende en pregrado, porque es complejo. Porque a lo mejor salud mental, no digo que sean áreas difíciles o más fáciles, sino que es complejo por la cantidad de información que tiene que manejar. Sí. Por ejemplo, del traumato, que la etapa de la fractura, que la etapa del reumato no sé qué. O sea, cada área es un mundo. Sí, y es el lenguaje técnico que a nosotros nos cuesta como llegar a adquirir y profundizar. Eso es perfecto. Ahora el tema metodológico, ¿qué fue como lo más complejo? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Por qué 3 años? ¿Qué fue? Y entro un poco como, hay chicos que están primero, segundo, que van a iniciar ya un proceso. ¿Cuáles son como tus tips o tus recomendaciones y cómo fue tu vivencia en relación a la tesis? ¿Qué es lo importante que uno debería desarrollar en una tesis de posgrado? ¿Qué es lo que uno debería
dar mayor énfasis y cuál fue tu experiencia concreta? Mi experiencia fue, bueno, la vida debe saber que fue un poco compleja. Siempre Yo me era como, acuerdo. sí, porque ya, fue un poco lento. Fue por varias cosas. Primero porque como un buen tesista tiene que saber aprender a hacer todas las partes de su experimento. Por ejemplo, tuve que aprender a ocupar esas cosas para hacer el video, porque el video lo tuve que hacer yo. Después el análisis estadístico, el reclutar los usuarios, tenía que ir a distintos... Conversé que una vez se aprende a palo, en este caso me sirvió porque me sirvió para seguir, en vez de no querer la investigación, como que me siguió gustando y me he podido desarrollar como en eso. Pero como de sugerencias cuando ustedes trabajen en sus procesos, yo creo que como les decía al principio, traten de no complejizar su investigación. Si es una etapa de su vida nomás. La idea es tratar de sacarlo. Tratar de sacarlo, por eso tiene que ser algo simple pero bien hecho, elegante. ¿Ya? Porque en el fondo que usted entienda bien por qué hizo cada uno de esos procesos y entender las etapas del proceso, porque en el fondo con ese aprendizaje tú vas a poder replicar en las distintas cosas que tú te desafías. Porque en el fondo cuando uno investiga lo que hace muchas veces es aprender solo. Y en el fondo va aprendiendo con el error, aprender a escribir, porque escribir es un tema de investigación. O sea, o cualquier cosa de escritura, ¿cierto? Saber cómo expresar una idea, expresarlo de forma sencilla. Este mismo hecho de explicar un tema en 7 minutos también es un proceso. Uno, por ejemplo, en los congresos también uno lo aprende. ¿Ya? Pero como en resumen, como sugerencia es eso, como ojalá también tener cierta simpatía con el tutor, porque también a veces uno tiene dificultades de comunicación. O sea, ojalá tener un tutor que uno se lleve más o menos bien. Ser ordenado también, uno metódico. O sea, por ejemplo, a lo mejor eso también es importante. Cuando uno trabaja, como uno trabaja y hace varias cosas, uno no se dejaría. Entonces, por ejemplo, es importante a lo mejor si ya voy a dedicarme a hacer mi magíster, dejarme 2 días de investigación. Pero dejarlo y no cambiarlo, porque uno empieza, ay, que tengo tanto que hacer que voy a preocupar este rato. No, o sea, jueves, viernes de la tarde lo dedico y no para terminar los procesos. Al final uno tiene que terminar la tarea, ¿cierto? Como terapeuta. Ustedes chicos, en la parte de metodología, ¿qué fue lo más complejo? Y siempre uno no queda contento, no queda conforme. Si ustedes puedan decir qué es lo que ustedes hubieran cambiado en su metodología, cómo fue el vivir este tiempo de todo este año que ustedes desarrollaron el seminario. Yo creo que al principio lo más complejo fue llegar a una muestra real, en el fondo que cumpliera con los criterios que necesitábamos, que era que trabajara en el servicio público, terapeuta ocupacional, egresada acá en la región metropolitana. Tuvimos una lista de contactos que en verdad fue de las prácticas profesionales que hicimos, de las prácticas que estaban acá, que partimos por eso. Pero claro, enviábamos correos, quizás llamar, pero no teníamos cómo obligar a las personas a que respondieran a nuestro cuestionario, que finalmente, claro, nos estaban dedicando tiempo, 10, 15 minutos, no es tanto, pero igual de repente si uno le llega un correo pidiéndole contestar algo, no es que enganche tanto, si es que no es tanto del interés. Entonces yo creo que eso fue la dificultad al principio y por eso luego pasamos a la publicación en Facebook, porque pensamos que claro, nos está respondiendo mucha gente, mejor hagámoslo más masivo y de ahí fuimos filtrando según los criterios lo que nos servía. Yo creo que eso fue el principio de la metodología. Sí, igual como la crítica ahora que ya está listo, el instrumento de evaluación que nosotros utilizamos lo creamos nosotros mismos junto con la profe. Fue un documento, igual era extenso, eran como 5 o 6 planos de preguntas, lo hicimos a través de un formulario de Google para poder distribuirlo de manera más fácil por los correos. Y yo creo que ahí tuvimos muchas dificultades también en consensuar qué preguntas vamos a hacer, que se entienda, porque finalmente cuando uno se enfrenta cara en cara con la persona que está contestando, pueden generarse muchas dudas. Entonces, tratar de que la pregunta sea clarita, que responda a lo que queremos que conteste, y además que habían preguntas abiertas y personas no las contestaban nomás. Al final ya yo creo que estaban aburridos, no sé, se pasaban, entonces había gente que no nos contestaba en la última parte porque eran preguntas abiertas que quizás no sé, no saben las todas. Entonces igual es complejo, quizás el instrumento de evaluación, valorarlo de otra manera, quizás que sea más práctico. No me puedo olvidar de ti, Cori, pero tenemos una llamada del público. Sí. Bueno, quien no lo conoce, él es Fabián, él está haciendo reemplazo de la profesora María José Poblete, él es doctor en metodología de la investigación. Lo pueden encontrar en la magíster, ¿verdad? Y bueno, para que todos lo puedan conocer, lo pueden visitar y pueden pedir asesoría con él cuando gusten. Por favor. Sí, yo justo a los chiquillos les iba a preguntar eso, cómo construyeron el cuestionario, bueno, eso ya más o menos lo respondieron.
pero como yo creo que por el tiempo obviamente no mostraron las preguntas que hicieron, como que igual nos guiaron un poco en qué características tenían las preguntas, porque en el fondo midieron como cosas relacionadas con la formación y con la actividad que realizaron, ¿cierto? Eso por un lado, y también preguntarles cómo hicieron el vínculo entre analizar las mallas, por ejemplo, y analizar la información que obtuvieron de parte de los teólogos. Bueno, primero que todo el cuestionario tampoco fueron preguntas al azar que a nosotros se nos ocurrieran ni nada, sino que fue toda una revisión bibliográfica de papers relacionados a salud física, de los libros clásicos de la literatura de terapia ocupacional en salud física, y en base a eso fuimos construyendo el cuestionario, que consistía en preguntas más que nada cerradas, pero tenía también abiertas, con escalas de valoración, preguntas sí o no, y también las abiertas. Y estaban orientados primero para una descripción más bien de la muestra, de antecedentes, del tipo de jornada, de los tiempos, todo ese lado. Luego en relación a la formación de pregrado, es decir, qué problemáticas de salud vieron en el pregrado, las técnicas de intervención que utilizaban, los instrumentos de evaluación, los modelos de intervención, me parece que eso. Luego estaba orientado a la percepción que ellos tenían en relación al tiempo de la formación, las habilidades, la bibliografía, las prácticas, es decir, toda la parte que conllevaba una formación de pregrado en terapia ocupacional en salud física. Posteriormente venía la parte de los estudios posteriores, me parece, que igual era más cortito. Se estaba orientado en esos grandes ítems. ¿Y cuál era la otra parte en relación a las mallas, no? ¿Cómo hicieron con el pasar la el malla. nexo? O sea, fuimos revisando, igual nos costó bastante porque revisamos de cada institución las mallas, los perfiles de egreso y el campo. Perdón, y entre paréntesis, revisaron solo de las universidades de donde salieron los... No, o de todas. La revisión fue de todas. Fueron Ya. como situaciones aparte, nos fuimos comparando que tal persona respondió de tal universidad y revisamos su malla. Fueron como aristas diferentes. Sí, y en relación a eso revisamos, por ejemplo, las palabras o las descripciones que traían en relación a las técnicas, en relación a cómo espera la institución que esté el profesional preparado para desenvolverse en. Todos son los perfiles. Entonces, en base a eso fuimos haciendo un pequeño contraste con las preguntas que nosotros teníamos. Y además, por ejemplo, comparamos los ramos que se incluían en la formación de cada malla. Igual cada universidad tiene su nomenclatura, pero igual hay cosas que eran en común, por ejemplo el ramo de órtesis, o que tenían un ramo de intervención en salud física o de adulto físico. Entonces, como esas cosas las fuimos ligando al tema del área de salud física y el desempeño también del profesional. Yo creo que puede haber sido bueno ir más allá dentro de la averiguación, más allá de los nombres de los ramos, de los perfiles. Claro, Los programas. pero ahí Claro, ya es más se me ha difícil escapado un obtener- poquito de... sí, y también algo que nos llamó harta la atención igual es que pese a que tienen los cursos definidos, las horas de cada ramo que están asignadas para cada curso de salud física y de las otras áreas no se destacan, no se informa a las personas que quieren ingresar o que quieren postular. Entonces eso igual es algo importante saber cuántas horas se le dedica efectivamente a cada área. Puede ser tu perfil realmente, como qué tipo de terapeuta vas a Eso no sé. Vale. Muchas gracias. Y Coti, ¿qué ha sido de tu investigación? ¿Qué fue tu metodología, lo más complejo? ¿Algo nuevo que no aprendiste? ¿O algo nuevo que no sabías y que tuviste que aprender? Cuéntame cómo fue tu experiencia de la forma. Antes quería decir que todos han nombrado sus tutores y yo no. La profesora Laura Rueda fue mi tutora. Súper patera, pero no está, así que no. Ella fue mi tutora de la tesis. Bueno, la principal dificultad fue que yo, con Evelyn en el hospital o en otros estudios en el hospital, siempre había estado vinculada a metodologías cuantitativas. Y acá no me hacía tanto sentido y mi comisión además me instó a que hiciera un estudio cualitativo. Entonces, la principal dificultad fue aprender cualitativo, porque yo, además, en el pregrado nunca había hecho nada cualitativo. No es como ahora los chiquillos que tienen, que viven como las dos experiencias, pero aquí tuve que aprender y hacer cursos y leer y empezar a investigar para poder aprender. Y aún así, no sé si aprendí realmente. Yo creo y espero que esté bien hecho, pero tampoco con total certeza. Y el segundo gran desafío fue el comité de ética de la facultad, que tuvo retenida
como 3 meses mi investigación, así que fue como la paradoja del magíster de bioética, que además el comité de ética me tuvo ahí retenida. Pero que es algo que hay que hacer, entonces no tenía mucha opción. Y lo tercero, así como la tercera gran dificultad fue que hice 23 entrevistas, entonces después tuve que transcribir 23 entrevistas. Así que estuve muchas horas de mi vida transcribiendo. Bueno, pero ahí también tuve la ayuda de 4 personas que fueron como ayudantes aquí de la escuela, que son, bueno, ya salieron, la Javi, la Maca, la Elisa y el Coque Montenegro. Ellos fueron mis ayudantes, así que también les agradezco mucho. Y es difícil hacer una investigación cualitativa, que en general son más pequeñitas, entonces quizás esos fueron los mayores desafíos. Sí, fue grande, pero quedé muy contenta con el resultado. Ahora, de hecho, mi plan es poder esto, como que no quede solamente aquí, sino que tengo muchas ganas de escribir al respecto y poder como un poco mostrar lo que... Y bueno, y lo podía mostrar igual, en el Congreso de Geriatría, el mismo congreso que está ahora Laura lo llevamos el año antepasado también, así que de poquitito hemos ido como mostrando estos resultados. Pero el principal desafío yo creo que tiene que ver con esto, con la metodología en particular, que a veces a uno le da susto y no se atreve, pero uno puede siempre aprender, preguntar, leer, hacer cursos, hacer cosas. Sí. Una pregunta para la profe igual, ¿por qué 23? ¿Por qué tantas? Porque igual, pues me imagino categorizar esa cantidad de entrevistas deben haber sido cuántas páginas. Entonces, como ¿por qué tantas? Fue porque empecé muy ambiciosamente pensando en que quería, primero, no solamente, por ejemplo, el equipo de salud, no solo médicos, quería otros integrantes de equipo. Y empecé a seleccionar como las personas referentes en distintos temas. Y como yo estoy hablando al final de cuidados paliativos no oncológicos, sentía yo que tenía que tener representantes de, por ejemplo, personas que trabajen con personas con demencia, con distintas insuficiencias orgánicas, entonces ahí ya tenía muchos equipos distintos, personas que trabajaran en APS, personas que trabajaran, por ejemplo, de CETRAM también entrevisté a algunas personas con base más comunitaria. Entonces, como que en mi muestra como teórica ideal, claro, necesitaba muchas personas. Y lo mismo con las personas cuidadoras, porque no quería solamente personas cuidadoras de personas con demencia, sino que empecé así a abarcar a muchas personas también de distintas, por ejemplo, condiciones socioeconómicas, con distintas realidades. Entonces, como que fue de ambiciosa, la verdad, como decir, quiero como poder realmente abordar todo esto, a pesar de que es un estudio que no quiere generalizar, pero quería como profundizar un poquito en todas estas posibilidades, porque eran muchas al final. Y claro, fue intenso, pero aún así no me arrepiento, porque pude vivir, o sea, yo hice las 23 entrevistas, entonces aprendí tanto además en las mismas que fue algo que yo no, además personas que yo contactaba como muy amorosamente y que me abrían como su vida al final, porque estos eran temas que llegaban a cosas muy íntimas, entonces me abrían la casa, me invitaban y conversábamos de esto, que además a veces podía ser muy doloroso. Entonces, como que no me arrepiento para nada al final de haber hecho tanto. Estamos ya en el tiempo, así que vamos a hacer las últimas 2 intervenciones, de primero Gregorio y después Fabián, para palabras de cierre. Cody no hiciste entrevista a los usuarios. No, y eso fue a propósito y de hecho lo justifiqué porque yo quería que todas las personas que yo pudiera entrevistar tuvieran igual dada oportunidad para participar. Pero la ley 20.584, que tanto he hablado hoy al respecto, tiene un artículo que de hecho hay una reflexión en la Revista Médica de Chile, porque uno de los artículos que plantea es que las personas que no tienen la capacidad para poder dar su consentimiento en términos de la competencia no pueden participar en investigaciones. Entonces eso a mí me excluía inmediatamente a las personas con demencia avanzada, con Parkinson avanzado. Entonces, a partir de eso, lo conversamos en la comisión y lo que hicimos un poco fue como acordar entonces hacerlo a través de las personas cuidadoras. Pero, no sé, hay 2 tipos de lenguaje, un lenguaje literal o hablado o que es entendible. Claro. El lenguaje figurativo. Yo necesitaba como profundizar en las necesidades un poco desde el sistema de salud. Entonces yo creo que ese nivel de complejidad me era más difícil como quizás percibirlo. Pero la idea era que fuera un cuidador como familiar o la persona más cercana y que de alguna forma como que representara también lo que esta persona podía necesitar. Fabián, por favor. Ya, brevemente que a propósito de las 23 entrevistas que hiciste, nos mostraste 2 citas. Sí. No tuve tiempo para leerla, no alcancé a leerla en el rato que... Entonces,
que, por ejemplo, hablaba de los cuidadores, cómo ellos sentían una necesidad de tener algún tipo de formación, de taller, ese tipo de cosas. ¿Y qué otras cosas más te declararon, por ejemplo, relacionado con el cuidado de este tipo de usuarios? Que habían muchos tipos de necesidad. Entonces, lo principal tenía que ver con más apoyo desde los sistemas desde el sistema de salud. Más apoyo de muchas personas decían contención, pero me pasó esto. Personas decían, yo necesito un poco de contención, como de validación de lo que estoy haciendo. Otros decían, necesito que me den como un espacio para mí, como este tiempo de respiro que se habla mucho de las personas cuidadoras, como que alguien venga y yo pueda salir a hacer cosas, ir a pasear, lo que sea. Y otras personas decían, yo no necesito eso, necesito que alguien realmente me enseñe si lo que estoy haciendo en tan básico como cambiar un pañal o alimentar a alguien, lo estoy haciendo bien. Entonces, como que por esos tres, como de ahí se iban como diferenciando estas necesidades y el vínculo en particular con el sistema de salud y con los equipos. Pero al final, lo que yo más rescataba era esta necesidad de sentir que si le pasa algo a esta persona, yo voy a poder recurrir inmediatamente al sistema de salud, que es algo que no sentían. Entonces, en base a la segunda pregunta que yo me planteo como pregunta de investigación, si logra finalmente el sistema dar respuesta a estas necesidades, yo creo que al final no, o parcialmente, porque no estaba esta sensación de que estaba realmente un sistema como de soporte detrás. Bueno, nada más que finalizar, estamos profundamente agradecidos de toda la audiencia. Tuvimos 1 hora y media aproximadamente hablando de evidencia, de lo que hemos trabajado los terapeutas ocupacionales. Agradecidos profundamente también de los expositores. En verdad agradezco que estén tan entusiasmados y la verdad que bajo ninguna circunstancia tuve un pero, tal vez no, sino que lo invitamos y inmediatamente dijeron que sí, los que están participando también. Entonces les quiero dar, por favor, un fuerte aplauso. Aprovechar de invitarlo y ojalá podamos cuidar esta instancia y que seamos muchos más, invitar a sus compañeros. Las próximas sesiones van a estar en horario protegido de los viernes a las 2:30, entonces van a haber incluso mayor instancia y la idea es que ustedes también propongan. Está organizando también el CETO, entonces ustedes quieren, hay gente incluso de extranjeros que van a presentar hacer sus presentaciones en 7 minutos, gente de otras universidades, por lo tanto si ustedes también quieren invitar a alguien que no sea de la escuela, está cordialmente, está la tribuna, está la posibilidad de todas las redes para que ustedes puedan también ayudarnos a organizar y poder todos aprender. Así que agradezco y ahora nuestro jefecito Hito va a hacer el agradecimiento formal a los como corresponde, quiero entregarle la respectiva certificación a mi colega y amiga Evelyn Álvarez. Nashley le paso aquí a su compañero para que le envíen a mi querido colega Cristóbal Catalán. Por favor. Mi colega Valentina Proboste. Mi colega y amiga Constanza Diseño. Y a mi querida colega y amiga Lidia Villarreal. ¿Nada más? ¿No? Nada más.